Este es un momento para vos. Una tregua, un recreo. Abrí el corazón y escuchá. Voy a leer a Eduardo Galeano. Ayer un oyente del programa me lo sugirió por las redes sociales, porque hoy es el día del inmigrante también, ¿no? Fíjense, qué curioso esto de la inmigración. A propósito de la charla que teníamos con Felipe Solá, una de las cosas interesantes que le escuché el fin de semana es decir, qué curioso, los nietos o bisnietos de extranjeros le dicen a los mapuches que son extranjeros. Eso lo dijo Felipe Solá este fin de semana. Me pareció una de las tantas cosas inteligentes que dijo el fin de semana el diputado del Frente Renovador. Pero en este momento, que es un recreo que nos permitimos, vamos a leer a Eduardo Galeano. El diablo es extranjero. El culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia o inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven ni pobre ni oscuro, de todos modos merece la malvenida, porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo entero, soldados presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales, y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Y el problema sigue siendo el miedo. El miedo global, porque los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo a lo de la mujer, a la violencia del hombre, miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue y miedo a lo que será. Miedo de morir. Miedo de vivir.